Yo le puse como título a este mensaje, una vida reorientada por Cristo. Una vida reorientada, vuelta a orientar. Reorientar quiere decir volver a orientar. ¿Vieron? Para orientarnos nosotros en la antigüedad se usaba la brújula. Ahora nosotros lo transferimos a nuestros días, es el GPS. Vos ponés ahí las coordenadas, voy a la calle Avenida Libertador, al 3500, bueno, esquina tal, y el GPS nos dice, bueno, tenés que andar por acá, 10 kilómetros por acá, 4 kilómetros por acá, doblá acá, cuidado que está en la barrera, ahí viene el ferrocarril, ahí viene un túnel, ahí viene un puente, y nos va indicando, nos va guiando una vida reorientada hacia Cristo. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, tenemos un propósito en esta vida, un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, mirá, es simple si lo tenés a Cristo, y es difícil si no lo tenés a Cristo. Si lo tenés a Cristo, el propósito de Dios, en el cual hemos sido creados por Dios y para glorificar a Dios. Esto lo tenemos que tener muy bien en claro. Hemos sido creados por Dios y para glorificar a Dios. Es la primera certeza que tenemos, queridos hermanos, para glorificar a nuestro Dios. Cualquier propósito que nosotros ubiquemos sin la compañía, sin el discernimiento y sin que el Señor nos indique el camino, te lo tengo que decir francamente y sin asustarte. Cualquier propósito que encaremos en nuestra vida, sin que Dios esté obrando en tu vida, el resultado va a ser el fracaso. No, pero si yo ya tengo todo bien, yo no necesito cambiar nada. Pero si tenés a Cristo, el propósito de Dios en tu vida va a ser una vida fructífera, una vida próspera, una vida que lleve fruto y que sea dirigida por la voluntad de Dios. El plan de Cristo Jesús, el plan de Dios a través de su Hijo Cristo Jesús, es para salvarnos y para que vivamos para servirle. No, yo quiero que me sirvan. Hasta hace 2 jueves estábamos viendo el siervo de Dios. ¿Cómo tenía que ser el siervo de Dios? Porque, queridos hermanos, hemos sido comprados por Cristo para servirle a Él. Dice en Mateo 20, 28, yo no vine para, lo dice el Señor Jesucristo, yo no vine para ser servido, sino para servir. ¿Quién lo dice? Cristo el Señor. Cristo el Señor. Yo quiero que me sirvan. Pero nosotros, queridos hermanos, hemos sido salvados, hemos sido rescatados, hemos sido liberados del pecado. Hoy cantábamos un himno, el 436, y hay una frase, una poesía que siempre que lo canto me estremece, no sé si a vos, querido hermano. Dice, cuán feo es el pecado. Cuán feo es el pecado. Y nosotros sabemos que el pecado es muy feo. El pecado te destruye, el pecado te aparta, el pecado te bloquea, el pecado te paraliza, el pecado hace que vivas una vida sin propósito, porque no tenés a Cristo en tu corazón. El pecado, todo eso hace el pecado. Cuán feo es el pecado. Pero cuando vivimos nuestra vida de acuerdo a los planes y designios de la voluntad de Dios, no mi propia voluntad, la voluntad de Dios, entonces encontramos que nuestra vida como hijo de Dios en esta tierra tiene un propósito y tiene un objetivo y tiene un ser y tiene la misericordia de Dios para podamos verle y contemplar su gloriosa majestad. En este pasaje que vamos a leer, el Señor Jesucristo reorienta la vida de uno de sus discípulos. Vamos a leer San Lucas, capítulo 5. Un pasaje muy conocido. Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Si no tenés la Biblia, pedirle a alguno que esté al lado tuyo que pueda compartir la palabra de Dios, porque es palabra de Dios lo que vamos a leer. Olvídate de la persona que te está hablando, pero está hablando la palabra de Dios. Y cuando hable la palabra de Dios, habla a nuestro espíritu, habla a nuestra alma, habla a nuestro interior. Y la palabra de Dios transforma. Y dice que la palabra de Dios parte el alma, parte el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y penetra
penetra, querido, penetra. Escuchá lo que dice la palabra de Dios. Una persona que tuvo un encuentro con Dios y el Señor Jesucristo le reorientó su vida. Él parecía que tenía todo muy claro, pero tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y el Señor lo transformó. El Señor lo transformó. Leemos en San Lucas capítulo 5, verso 1. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Verso 2 dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Verso 3 dice, y entrando en una de ellas, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestra red para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a ver 3 puntos. Primer punto, la necesidad de orientar nuestra vida hacia Dios. Miren, queridos hermanos, tenemos que ver las necesidades de los demás, la necesidad de tu compañero, la necesidad del que te rodea. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1 que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba para oír ¿qué? Che, Señor Jesús, ¿voy a cambiar de trabajo? ¿Me van a pagar más? ¿Me voy a casar cuando tenga 20 años? ¿Voy a tener 2 o 4 hijos? ¿Qué escuchaban del Señor? Dice ahí, lo dice ahí en el verso 1. Se agolpaba, dice el gentío, se agolpaba para oír la palabra de Dios. Para oír la palabra de Dios. Dice allí en la epístola de San Pablo a los romanos, dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Es claro? No queda ninguna duda. No queda. La multitud del gentío se agolpaba para ver a Jesús, pero también para oír la palabra de Dios. Ahora, nosotros miramos, el Señor Jesucristo miraba las necesidades espirituales de la muchedumbre. Los miraba y los contemplaba. Y tenía compasión de ellos, porque en otro pasaje dice que Él los miraba y eran como ovejas sin pastor. No sabían para dónde ir, para la derecha, para la izquierda, para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. No sabían dónde había pastos buenos. Eran como ovejas sin pastor. Y tuvo compasión de ellos. Y el Señor miraba sus necesidades espirituales. Pero estaban varios pescadores ahí que no se daban cuenta de que esta gente, esta muchedumbre, este gentío, tenía esas necesidades. No se daban cuenta, no se daban cuenta. Y queridos hermanos, muchas veces hay alrededor nuestro personas que no saben de Cristo, que no comprenden el plan de la salvación, porque esto es un plan de salvación que Dios dio a su Hijo amado para salvar a todo aquel que en Él cree, dice la palabra de Dios. Necesidades espirituales y nosotros, queridos hermanos, no nos damos cuenta. Hay muchas almas que desean y necesitan conocer la verdad. Dice la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Yo soy la verdad. Y la verdad os hará libre. Pero si yo estoy bárbaro, no tengo ninguna cadena, no estoy preso. La verdad te va a hacer libre ¿de qué? Del pecado.
del pecado. Conocer las necesidades de los que están a nuestro lado para la necesidad pueda ser guiada a la verdad en Cristo Jesús. Dice el versículo 2, y vio dos barcas el Señor que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. El Señor vio la necesidad de la gente y se dispuso a satisfacer esas necesidades. Se dispuso, pero los discípulos estaban demasiado concentrados ¿en qué? En lavar sus redes. ¿Y no veían a la multitud? Claro que la veían. Sí estaban al lado de ellos. ¿Y qué hacían? ¿Se ocupaban? ¿De qué se estaban ocupando? ¿De la gente o de sus cositas? Lavaban sus redes. Lavaban su medio de sustento. Su trabajo. Un trabajo próspero. Eran pescadores. Eran avesados. Sabían a qué hora tenían que pescar y sabían a la hora que no tenían que pescar. Pero ellos estaban desenfocados, estaban desorientados, no atendían a la necesidad de la gente. No vieron la necesidad, estaban concentrados en sus propios quehaceres. Y así muchas veces, queridos hermanos, nosotros estamos enfocados en nuestras propias necesidades. Y no vemos la necesidad de mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Muchas veces decimos, ¿quién es mi prójimo? Aquel que está al lado mío. Aquel que está al lado mío. ¿Recuerdan el primer mandamiento que le dio Dios al pueblo de Israel? Dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, es igual. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, pero que lo ame Carlitos al prójimo. No, vos, yo tengo que amar a mi prójimo. Como a mí mismo. Como a mí mismo. Estamos, queridos hermanos, enfocados en nuestras propias actividades. Lavamos nuestras redes y no vemos que a nuestro alrededor hay infinidad de gente que no conoce a Cristo y su fin es camino de muerte. Ayer estaba en Castelar y vi una escena y realmente me llevó a pensar. Ustedes saben que ayer se realizó una peregrinación y estaba ahí donde Rivadavia hace un codo y estaba la gente, eran las 10:30 de la mañana y pasaba gente y no terminaba nunca de pasar. Y mi mente voló a ese pasaje que dice, ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por él. Pero te lleva a la perdición, no importa, pero yo voy con él, voy por ese camino, pero te lleva a la perdición, no importa, pero yo voy contento con él. Pero dice que estrecho es el camino y pocos van por él, que lleva a la salvación. ¿Se entiende, querido? Viniste en esta noche para escuchar la voz de Dios. Dios te está hablando a tu corazón, nos está hablando a todos, a mí mismo me está hablando en estos momentos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios nos hable? A través de su palabra, a través de su palabra. Estamos ocupados en nuestras propias necesidades, llámense negocio, actividades, sueños, planes, hobbies. Estoy muy cansado. Yo tengo que disfrutar yo. Pero ¿y tu prójimo que se pierde? No importa que él se arregle. Alguien le va a hablar para servir a Dios y al prójimo con lo poco o lo mucho que tenemos. Dice el versículo 2, el versículo 2. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó el Señor. Fíjense qué palabra. El Señor le ruega a Simón que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Tenía micrófono el Señor? No dice que tenía micrófono, ¿no? ¿Había algún parlante? ¿Había un PowerPoint? No tenía nada, pero tenía una barca. Y la barca era de Simón. Y el Señor le rogó, Simón, apartala un poquito de la orilla, porque yo me voy a subir ahí.
Ese va a ser mi púlpito. Y la multitud me va a escuchar. Va a seguir escuchando la palabra de Dios. Para servir a Dios y al prójimo con lo poco o lo mucho que tenemos. No importa, queridos hermanos. El Señor tomó prestada una barca. La tomó prestada la barca. Y dice que el Señor alentaba a las personas. Y las personas escuchaban la palabra de Dios. Dice Mateo 7, 28, 29, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas que falseaban la verdad, la autoridad de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo, queridos, vino para satisfacer nuestras necesidades espirituales. Y las necesidades espirituales son de condición eternas. Dice la palabra de Dios que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender. El hombre no alcanza a comprender lo que eso significa. El Señor vino para satisfacer nuestras necesidades espirituales. Dice allí en Lucas 4, del 16 al 20, pero voy a leer el 18 solamente, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El mismo Señor Jesucristo está hablando sobre él, de lo que estaba escrito en la ley y en el profeta Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y termina, y a predicar el año agradable del Señor. No, yo estoy rogando que este año termine. 2019 para mí fue nefasto, en quiebra, en rojo. No me cierran los números. ¿Esa frase la escucharon? Es una frase muy común. No me cierran los números. No, los números no te tienen que cerrar, los números tienen que sumar. 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, 4 más 2, 6. No me cierran los números, pero a predicar el año agradable del Señor. No, yo espero el año que viene, que el año que viene va a ser mejor. ¿Saben lo que significa pasar de un año a otro? Cambiar la hoja del almanaque. 31 de diciembre de 2019 y al otro día ponemos 1 de enero del 2020. Y ya está todo arreglado. No. A predicar el año agradable del Señor. Para eso vino el Señor Jesucristo, para predicar el año agradable del Señor. Para reventar la vida, tenemos que estar involucrados en los propósitos de Dios, no en los míos, en los propósitos de Dios. Para eso Cristo Jesús vino a este mundo. Le dice el Señor a Zaqueo en Lucas 19, 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Zaqueo también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No, pero si tengo el GPS yo, Dani. Yo no me pierdo. Yo ahora voy acá, hago 4 cuadras, me tomo el colectivo y bajo en la esquina de casa, camino 20 metros, entro a casa y ya estoy. Lo que se había perdido, lo que se había perdido. ¿Qué tiempo es? Había pasado. Lo que se había perdido. Dice 1 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es hoy. Las cosas viejas, aquí son todas hechas nuevas, pero el camión se me llevó la basura y yo voy atrás del camión de basura, para que me olvidé, saco de vuelta la basura. ¿Se entiende el ejemplo? Aquí son todas hechas nuevas, viviendo de acuerdo a los propósitos de Dios para una vida fructífera en este mundo. Segundo punto, pasos que tengo que dar para orientar nuestra vida hacia Dios. Dice el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, fíjense ustedes cómo lo llaman, Simón lo llama, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Después de hablar a la multitud, el Señor Jesucristo se encargó en forma personal ¿de quién? ¿De quién se encargó de forma personal? De Simón. Simón y los otros discípulos, ¿dónde estaban? Estaban lavando sus redes. ¿Cuál es ahora el mejor detergente? Sif, no sé cuál es. Estaban con el mejor.
el mejor jabón, lavando sus redes, pero también estaban escuchando lo que el Señor hablaba a la multitud. Se encargó personalmente de Simón, y Él se encarga personalmente de cada uno de nosotros. Conoce nuestro nombre. ¿Cómo va a conocer? Conoce cuántos años tenés, conoce dónde vivís, conoce tus pensamientos, y es más, como decíamos esta mañana, conoce las intenciones del corazón. A ver, vamos a hacer un ejemplo práctico. ¿Quién sabe lo que yo estoy pensando en esta hora de ustedes? A ver. Exacto. Nada. ¿Quién sabe las intenciones de tu corazón? El Señor, Dios. Dice que todas las cosas están desnudas y descubiertas hacia aquel que un día tenemos que dar cuenta. Pero Dios es amor, claro que Dios es amor. Por eso envió a su Hijo. Pero un día va a juzgarnos, va a juzgarte por aquel varón a que él fue designado para morir entre los muertos. Le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Trabajó personalmente con Simón. Quería trabajar de una manera individual. Simón y los demás discípulos habían escuchado la palabra de Dios, estaban oyendo la palabra de Dios. Simón tuvo el privilegio de que el Señor entró a su barca, se subió, tuvo el privilegio, el Señor le rogó que la apartara un poquito de la orilla para seguir predicando el mensaje de salvación. Tuvo el privilegio de que el Señor entre en su barca. Ese privilegio mismo hemos tenido cada uno de nosotros. El Señor entró en nuestra vida. La barca es figura de la vida, de tu vida, de mi vida. ¿Está el Señor en tu barca? Claro que está en nuestra barca. Sí que está en nuestra barca. Hoy mirábamos allí en la clase de mayores y hay un hermoso versículo, dice Mateo 28, 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. No te queda ninguna duda. ¿Nos queda alguna duda? Ninguna duda. ¿Quién lo firma? Jesucristo. Mateo 28, 20. Tuvo el privilegio de que Él se subiera a su barca. La barca es nuestra vida. Le pertenece a Él. Pero le rogó que la apartara. Es una bendición, queridos hermanos, contar con el Señor en nuestra vida. Entonces ya no hay más problemas, dificultades. Va todo pipí cucú, va todo sobre rieles. No, van a venir dificultades y tropiezos. Y es necesario, dice, que vengan, pero yo estoy con vos. Yo estoy con vos para ayudarte, para sostenerte, para alentarte, para no dejarte. Para recibir las bendiciones de Dios tenemos que estar en el momento apropiado, en el momento justo, cuando el Espíritu Santo nos va preparando para obtener las bendiciones de Dios. Y muchas veces estamos en el lugar que no es el adecuado y el momento que no es el adecuado. Tenemos que estar preparados. Este Simón era pescador, un hombre rudo, que conocía bien el oficio, era de mañana. No habían pescado nada en toda la noche. Y sin embargo el Señor le dijo, boga mar adentro y echa la red para pescar. Estaba cansado y se quería ir a dormir. Se quería ir a dormir. Y muchas veces, queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros estamos cansados de los negocios del Señor? Y nos queremos ir a noni, a dormir. Y el Señor tiene algo especial para cada uno de nuestra vida. Tenía algo especial para este Simón. El Señor usará su barca, dice, y este Simón escuchó el mensaje de Dios para que le hablara en forma personal. Queridos, no tenemos excusas, no tenemos excusas. Dice ahí en Romanos capítulo 2, por lo cual, oh hombre, eres inexcusable. No, pero vos sabés que se me rompió el techo, por eso no pude hoy tener comunión con Dios. No, porque vos sabés que perdí el colectivo y se me fue, me hizo tarde en el trabajo. No, porque vos sabés que mi jefe me dijo que me quedara 2 horas y nosotros le damos a la máquina de excusas. Somos bárbaros, tenemos una pyme de máquina de excusas, ¿o no? ¿O no? Claro que sí. Tenemos que decir con todas las letras, sí, somos una pyme de máquina de excusas.
tremendo, para estar ausentes en las cosas del Señor. Siempre tenemos alguna excusa. Comenzar a hacer las cosas, queridos, de la manera que Dios nos dice y no de las que yo quiero, no como yo pienso, no como a mí me gusta. Le respondió Simón: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Había fracasado. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Había fracasado o no? Había fracasado. ¿Cuántos pescados habían pescado durante toda esa noche? Nada. Acá tenemos varios pescadores, ¿no? Que nos podrían dar un curso rápido de pesca. Y si no pescan nada, che, ¿dónde está la primera pescadería? Acá, a 2 kilómetros. Vamos a comprar, ¿eh? Vamos a comprar 2 o 3. ¿Cuáles son, Guille? No. No hacen eso. Che, vamos a comprar 2 o 3 pejerrey, no sé, dorado. Vamos a comprar 2 o 3 para que por lo menos decimos que hemos pescado algo, ¿eh? Pero esa noche no habían pescado nada. Y era Pedro un pescador. ¿Y cómo un carpintero le iba a decir, boga mar adentro y echá la red para pescar? Era carpintero. ¿Qué entendía este que estaba ahí? ¿Qué entendía este maestro de pesca? Nada. No entendía nada, ¿o sí? Sí era carpintero. No entendía nada. Simón miraba las cosas de acuerdo a su vista y el Señor le estaba hablando para que echara en su nombre la red. Queridos hermanos, hay que echar en su nombre la red. Dentro de 2 meses tenemos un evento, un desafío. Aquí en Ituzaingó, en el pueblo de Ituzaingó. Y necesitamos, hermanos, echar la red, bogar más adentro. De la orilla no podemos pescar, ¿eh? Hay que dejar el confort. Ah, qué palabra que me gusta esa. A mí también me gusta. El confort. Aire acondicionado, LCD de 99.000 pulgadas. ¿Eh? Qué bueno. El último. A ver, ayúdenme los chicos que. ¿Cuál es? 5G, 6G. No, ¿eh? La última computadora, no sé si ahora es computadora, bueno. La última, tiene que ser la última. Todo tiene que ser confort. Y es más, si pudiéramos estar desde la cama y apretar unos botones para que hagan el trabajo y el botón rojo es para que trabaje acá y allá, qué bueno que sería. Confort. ¿Cómo me gusta el confort? A mí me gusta el confort y a vos también te gusta, hermano. Pero vos sabés qué, hay que dejar la playa. Pero acá tengo la sombrilla, me puse el bronceador. Yo no necesito porque ya tengo bronceador del primer día. Así que, pero los que necesitan bronceador para poder estar tostadito, ahora que viene el verano, qué lindo, la sombrilla, la palita, todo. Tengo todo preparado, la heladerita, todo, los sanguchitos, la bebida, todo en la orilla, en la playita. Y el Señor te dice, no, tenés que dejar todo eso, bogá mar adentro. Pero Señor... Y Simón obedeció de inmediato lo que el Señor le dijo. De inmediato acató. Él estuvo dispuesto, Simón estuvo dispuesto a hacer las cosas a la manera de Dios, no a su manera. A su manera ya había fracasado, había estado pescando toda la noche y ahora lo va a hacer a la manera que Dios le establece. La obediencia de Simón fue recompensada por el Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice en el versículo 6. Encerraron gran cantidad de ¿qué? De peces, y su red se rompía. Pero si hacía unas horas no habían pescado nada. ¿Qué sucedió? Era de mañana. Ya de mañana no podían pescar. La pesca era de noche. Era en la segunda y tercera y cuarta vigilia de la noche. A la mañana ya era para irse a dormir. Contra la lógica de Pedro, el Señor actúa para que Pedro reconozca que está hablando con su Señor. Hasta ahora Pedro le había llamado maestro. Y Pedro dijo, sí, es el maestro porque está enseñando. Y con él estaban también. Le decían maestro, porque le estaba enseñando. No lo reconoció como Señor todavía.
encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Dios establece su propio método para alcanzar las almas, queridos hermanos. Si no, recuerden a Felipe y el eunuco. Fue trasladado. ¿Cómo fue trasladado? No sabemos, en tiempo y en espacio. Pero de repente Felipe se encontró en un carro con el eunuco. Iba leyendo del profeta Isaías y el Espíritu Santo lo movió a Felipe y le pregunta. Dice, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Estás entendiendo lo que lees? ¿Estás entendiendo lo que quiere Dios para tu vida? ¿Estás entendiéndolo? Ya te hablé una vez, 2 veces, 3 veces. Ya te estoy hablando todos los días. ¿Pero entiendes la voluntad de Dios? Queridos hermanos, ¿entendemos la voluntad de Dios? Yo el primero, ¿Estoy entendiendo la voluntad de Dios? ¿Estás entendiendo la voluntad de Dios? ¿Estamos entendiendo la voluntad de Dios a nivel personal y como iglesia en Quintana 1033? Y sí, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y ahí Felipe comenzó a predicarle de Cristo y entendió de tal manera que Cristo lo transformó a este eunuco. Las bendiciones de la vida cristiana se encuentran en el mar adentro, en la profundidad de la íntima relación con el Señor y mi compromiso con la obra de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios. La obra no es mía, ni de los 2 ancianos, ni de los diáconos. La obra es de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios. Y el método que utiliza Dios no es el método que a mí me parece mejor, sino que el método que a mí me parece mejor es el confort. Y para Dios no hay confort. Tercer punto, evidencias de una vida reorientada hacia Dios. Entender que cada provisión recibida es una bendición de Dios y es para compartirla. La bendición de Dios, queridos, es que Cristo nos salvó para siempre, nos perdonó para siempre y esto es para compartirlo. Por lo tanto, dice allí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que es poder de Dios para salvación a todo a quien Él cree. Poder de Dios para salvación. No lo minimicemos al poder de Dios, ni tampoco lo pongamos en un tiempo y espacio como ponemos nosotros. Nosotros somos limitados. ¿Podemos estar ahora acá y en mi casa a la vez? ¿Se puede? No se puede, es imposible. ¿Lo que estaba diciendo, Daniel? Si estoy acá no voy a estar en mi casa. No limitemos a Dios, porque Dios es grande. Cantamos un coro que dice, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Él hace la noche, hace el día. Hace la lluvia, hace el viento. Entender que cada provisión recibida es una bendición de Dios para mí y es para compartirla. Dice el versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían, pero si no habían pescado nada, hacía 3 horas. Y ahora resulta que tuvieron que, la barca que estaba se llenó y le hicieron señas a los otros, vengan a ayudarnos porque la gran cantidad de peces que hay no nos alcanza, y llenaron ambas barcas, las 2 barcas se llenaron, de tal manera. Este Simón Pedro comprendió, y el Señor le abrió el entendimiento, que esta pesca no fue por su habilidad, ni fue por su experiencia, ni por su esfuerzo, sino que fue propiciada por Cristo Jesús, por el Señor Jesucristo. Este Señor tiene dominio sobre el cielo, la tierra y el mar. Y este Simón Pedro entendió que esa pesca era para compartirla con los otros pescadores que estaban alrededor de él,
para compartirla. Queridos hermanos, debemos entender que las provisiones, las bendiciones que Dios me ha dado, que Dios nos dio a cada uno de nosotros, es para compartirla. Este mensaje de salvación, para compartirla, para invitar a otros, para que crean en Cristo Jesús. Este Señor Jesucristo satisface nuestras propias necesidades espirituales, pero también nos encarga a nosotros para ser instrumento para llevar el Evangelio a otros y también para las necesidades de su obra. Dice Santiago 1:16, amado hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor nos manda a compartir este mensaje de salvación. Dice, lo que hemos recibido en su misericordia y gratuitamente cada uno de nosotros, que a nosotros, a mí y a vos, no te costó nada, querido hermano, no nos costó nada, solamente creer en el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, Mateo 10, verso 8, de gracia recibiste, dad de gracias. Un regalo inmerecido, pero este regalo trasciende la vida terrenal. Trasciende la vida terrenal. ¿Cuántos años podemos vivir en esta tierra? Ponele la cantidad que quieras, los años que vos quieras, pero un momento dejaremos de ser y volaremos. Dice, de gracia recibiste, dad de gracias. ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestros pecados, nuestras flaquezas, nuestras debilidades? Cuando Simón Pedro vio la magnitud del milagro, porque era tremendo, hermanos, tendríamos que graficarlo, dibujarlo, de no pescar nada a que 2 barcas estuvieran completas, llenas de peces, de tal manera que parecía que se hundían. El apóstol comprendió la magnitud del milagro y que estaba frente a ¿quién? Al Señor Jesucristo. Confesó sus pecados. Fíjense en lo que dice entre el verso 8 y 10. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Cayó de rodillas. Y muchas veces, hermanos, tenemos que caer de rodillas. ¿Cuánto hace que no caemos de rodillas? No, pero si caigo de rodillas me lastimo la rodilla, después no puedo caminar. Tenés que caer de rodillas. Tenés que humillarte bajo tu Dios. Dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Estaban todos juntitos. Se le había apoderado el temor. Pero él le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Este apóstol confesó, hizo los pasos correctos para obtener la salvación. Hasta ahora le había conocido como maestro, que él enseñaba. Y él estaba dispuesto a que el Señor le enseñara. Pero ahora reconoce a Jesucristo como su Salvador y Señor. Le dice en Romanos 10, del 8 al 11, más que dice, cerca de ti está la palabra de Dios, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué más? Y creyeres en tu corazón, en el interior de tu vida, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Creyó a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. Y también confesó sus pecados de arrepentimiento. Dice 1 Juan 1, 8 y 9, si decimos que no tenemos pecado, yo no tengo ningún pecado. Pecado tienen los que están en la cárcel. Eso sí tienen pecado. Eso tienen infinidad de pecados. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, Cristo no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué es confesar? Es decirlo abiertamente, soy un pecador. Como lo dijo Simón, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad.
No, solamente los que están en la cárcel no son pecadores. Yo soy un pecador. ¿Cómo? ¿Vos también sos pecador? Sí, soy un pecador perdonado. Esa es la diferencia. Pecador perdonado. Los que hemos creído en Cristo Jesús. Somos pecadores perdonados. Tenemos esta bendición y esta gran provisión. Aceptar el perdón, la justicia, la paz y la seguridad que solo el Señor Jesucristo puede dar. Solo Él te la puede dar. Solo Él te la puede dar. Dice el versículo 10, pero Jesús dijo a Simón, no temas. ¿Cuántos temores hay en nuestra vida? ¿Qué va a suceder mañana, el mes que viene, el año que viene? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Me voy a jubilar? ¿No me voy a jubilar? ¿Tendré monedas en el bolsillo? ¿No tendré moneda? ¿Estaré en esta casa? ¿Me mudaré? ¿Alquilaré? ¿Compraré? ¿Cuántos miedos que tenemos? ¿Me alcanzará para vivir? ¿Tendré la alacena llena o tendré la alacena vacía? ¿La heladera te fabricará cubitos solo o tendré lleno de botellas y lleno de comida? No temas, no temas, dice el Señor. No temas desde ahora. ¿Cuándo es ahora? Creo que ya lo he dicho el otro día, ¿no? Desde ahora, desde ya. Ahora ya, hoy. Desde ahora le dijo, serás, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Un gran empresario. Vas a poner una pibe gigante ahí, en Capernaum, y va a decir, Pedro, el gran pescador, acá vengan a trabajar todos, a mi gran fábrica. Pedro pensaba que le iba a decir eso, no temas. Desde ahora dice, serás pescador. ¿Pero de qué? De hombre. ¿Y mi negocio? Dijo Pedro. ¿Y mi negocio? Ahora está próspero. Ahora estamos levantando las ventas. ¿Cuántos son vendedores acá? A ver, levante la mano. 2. Bueno, levante la mano de vuelta. 39. Bueno. ¿Qué quiere el vendedor mañana? ¿Qué quiere el vendedor mañana? ¿Vender ¿poquito o mucho? Mucho, querido. Mucho. Comprame. Mirá esta oferta. Mirá que mañana aumenta. Ah, mandame 250 cajas. ¡Qué bueno! Me voy a dormir porque ya me hice el mes. ¿Es así o no? Claro que es así. Desde ahora serás pescador, pero de hombres. De hombres. El Señor le infunde aliento y ánimo a Pedro y a sus compañeros, invitándole a no temer y a una cosa importante, y a seguirle. No temer y a seguirle. Si vos entregás tu vida a Jesucristo, no vas a tener más miedo. El miedo se va, porque el amor de Dios echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Él es tu compañía, tu fortaleza, tu aliento, tu sustento. Dice Isaías 41, 9, 10, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te compré, te escogí y no te deseché. No temas. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, Versículo 10 de Isaías 41. No temas porque yo estoy contigo. ¿Quién es el que habla? Dios. Dios está conmigo, está con cada uno de nosotros. No desmaye, no doy más. No desmayé, proseguí. Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Grabátelo, ponelo ahí en la ladera, ponelo en los postes de tu cama, ponelo en el espejo del baño, ponelo en el frente del televisor. Siempre te ayudaré. No prendás la televisión. Siempre te ayudaré. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Dónde lo dice? Isaías 41, 10. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Pero me parece que en la fábrica van a suspender. Siempre te sustentaré. ¿Qué es siempre? ¿Cuál es el significado de la palabra siempre? ¿Se termina la palabra siempre? No. Siempre es continuo. Es continuo. Es continuo. Nunca se termina. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tenemos que poner nuestra vida a disposición del Señor, de acuerdo a su propósito, en mí, no de acuerdo a mis propósitos. Mi propósito es, ¿cuál fue? Humanamente, nacer, crecer, estudiar, terminar el estudio,
ganar un gran título universitario, comprarme una buena chapa de bronce. Si es más grande, no, hay que comprar una de 20 por 20. No, yo quiero una de 50 por 50. Que todos sepan que soy fulano del tal, recibido en la universidad. Le dice el Señor Jesucristo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, se recuerdan que el Señor le había dicho, bogá mar adentro. Ahora están de regreso y el milagro que Dios hizo es tan grande que ellos ahora ven no solamente al Maestro, sino a su Señor y su Salvador. Y cuando traes tu vida, cuando traes la barca de tu vida a tierra firme, dice que dejándolo todo, ¿qué hicieron? ¿Siguieron lavando las redes? Hay una palabra ahí que dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando las redes, dejándolo todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Dejándolo todo. Ahora, para que Cristo cumpla su propósito en vos y en mí, yo tengo que dejarlo todo. Listo, mañana no trabajo más, porque Daniel dijo que hay que dejarlo todo. No es así. No quiere decir, nosotros vemos todo de acuerdo a nuestros ojos materiales. Nosotros vemos lo que tenemos delante, pero el Señor ve mucho más allá. No se está refiriendo a que, no, tenemos que trabajar. Porque dice, con el sudor de tu frente vas a ganar el pan. Y el que no trabaja, ¿qué dice? ¿Y si alguno no quiere trabajar? Es simple la cosa. ¿No querés trabajar, Daniel? No manjás, es listo. No hay ningún mensaje oculto. Si no trabajás, no comés. Pero dice el Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Dice, y dejándolo todo, le siguieron. Hace unos años venía a la casa de mi madre, acá unas 15 cuadras, y venía allá de Castelar. Y venía en la bicicleta ahí pedaleando, y había una perrita de la calle, y me seguía. Y yo le decía, andate para allá. Y me seguía. Y yo vivimos de acá unas 20, 25 cuadras con mi señora, y la casa de mi mamá quedaba por donde vive Carlito, de acá unas 15, 20 cuadras. Y la perra me seguía. Y por acá, más o menos por acá, por Alvear y Ratti, un señor dice, ¿cómo lo quiere el perro? Mire cómo lo sigue. Y le dije, no es mío este perro, pero ¿cómo lo sigue? De esa manera, hermanos, tenemos que seguirlo a Cristo. Pero no doy más, tenés que seguirlo. Pero hasta acá llegué, tenés que seguirlo. Dejándolo todo, le siguieron. ¿A quién siguieron? Y dejándolo todo, le siguieron a Jesús. ¿Se dedicaron a qué? A ganar almas. ¿Cuál era ahora el trabajo de ellos? Ganar almas para Cristo, para el reino de los cielos. Entendieron que sus redes eran terrenal, pero lo que el Señor Jesucristo le había indicado y les había mostrado era para su eternidad, para el reino de los cielos, las cosas celestiales, donde Cristo está preparando un lugar para vos y para mí. Él nos está llamando para seguirle, para reconocerle como Salvador, Señor de nuestra vida, y para que nuestro presente y futuro sea seguirle a Él. ¿Por qué? ¿Por qué le siguieron? Y ahora te voy a pedir, Nacho, si podés poner acá en este PowerPoint, Romanos 11, 36. ¿Por qué le siguieron? ¿Por qué le tengo que seguir? ¿Por qué le tenés que seguir? ¿Por qué tenés que pedirle perdón a Cristo Jesús si no sos un hijo de Dios? ¿Por qué le tengo que seguir hoy, mañana y todos los días de mi vida? Porque Él dio todo por mí, por tanto yo doy toda mi vida para Él. Romanos 11, 36, mirá lo que dice. Léelo conmigo. Porque de Él, de Dios, ¿quién es Él? Dios. Porque de Dios y por Dios o por Cristo y para el Señor, para Jesucristo, son todas
las cosas. Fíjense ustedes, dejándolo todo, les dijeron. Y ahí dice, son todas, todo es de Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termino con esto, hermanos. Ya termino. No lo quiero dejar de decir. Las cosas que no pasaron. Fíjense ustedes, nosotros actuaríamos de la misma manera, actuamos de la misma manera. Pedro le dijo al Señor que se apartara de él, y el Señor no se apartó. Segundo, la red parecía que se rompía, pero no se rompió. Las dos barcas parecía que se iban a hundir, pero no se hundieron. Pedro creyó que era una noche de fracaso, tremendo fracaso, pero el Señor lo cambió en un día muy productivo con su bendición. Queridos hermanos, esta es la voluntad del Señor. Este es el propósito del Señor para tu vida y para mi vida. Y querido, si vos sos un hijo de Dios, el propósito de tu vida es servirle a Él, es glorificarle a Él. Y si estás en una condición que no sabes para dónde ir, y si el enemigo de nuestra alma, porque nosotros tenemos un enemigo que es real, que no es un invento, ni no es un dibujito colorado, no, es real, es real. Nuestro enemigo se llama Satanás, se llama diablo, y lo tenemos que decir con todas las letras. Allí estaba el Señor Jesucristo y había pasado 40 días y 40 noches y tuvo hambre porque era hombre. ¿Cuántos de nosotros pasamos 40 días y 40 noches sin comer? Nadie, porque nos morimos. Te dice el médico, no, tenés que comer, querido, vení, andá, comete, preparate un buen plato, comé. Y el Señor estuvo 40 días y 40 noches y vino el gran tentador, vino Satanás. Y le dijo, mirá, ahí hay piedra. Sí. Y si vos sos hijo de Dios, decile a estas piedras que se conviertan en pan. De la misma manera viene a tu vida y viene a mi vida. Así que vos decís que sos hijo de Dios. Sí. Hoy te rajaste una hora antes del trabajo. Y porque el jefe no estaba. Pero te ve Dios. Este enemigo de tu alma y de mi alma, ¿saben qué tarea hace? Está acechando a cada uno de nosotros. A cada uno de los hijos de Dios está acechando y anda alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Y tiene un trabajo especial, que es acusarnos delante del trono de Dios. Día y noche, el acusador de nuestras almas. Léelo en Apocalipsis. Pero el Señor Jesucristo vino para deshacer las obras de este enemigo. Él ya lo venció una vez y para siempre. Y es realmente, así es como tenemos que vivir la vida de Cristo, queridos hermanos. Una vida fructífera, una vida próspera. No con nuestros métodos, no con nuestros sistemas. No hay sistema humano que se iguale a los propósitos de Dios. Él obra con lo que nosotros tenemos. ¿Con cuánto alimentó allí a una multitud? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan con cuánto alimentó? Con 5 panes y 2 peces. ¿Le dio de comer a cuántos? 5.000 hombres, sin contar las mujeres. O sea que eran más de 5.000, ¿no es cierto? Hagamos una cuenta rápido. Eran más o menos más de 15.000, ¿o no? ¿Con cuánto? Con 5 panes y 2 peces. Dios, el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. A Él sea la gloria, hermano.